El modelo de etapas del crecimiento. En el modelo de etapas de crecimiento de Rostow, los países pasan por una secuencia de etapas en su trayectoria al desarrollo. Estas son la sociedad tradicional, la sociedad transicional o de precondiciones para el despegue, el camino a la madurez tecnológica y la etapa de alto consumo masivo. La sociedad tradicional se caracteriza por la agricultura de subsistencia, la caza y la recolección. Es una economía orientada al sector primario, hace uso intensivo del trabajo humano y muestra bajos niveles de comercio. La tecnología es limitada. La sociedad transicional es una sociedad que comienza a comerciar, exportando materias primas. Aumenta la inversión y el uso de tecnología avanzada. El sector manufacturero se empieza a desarrollar incipientemente. Aparece la identidad nacional y los intereses económicos compartidos. El despegue es una etapa donde aumenta la urbanización y la industrialización. Se producen grandes avances tecnológicos. El sector secundario se expande y domina la economía. La industria textil suele ser la industria de despegue. Se trata de un periodo de alta inversión y crecimiento. Luego viene el camino a la madurez tecnológica, donde se diversifica la economía. El sector terciario se empieza a expandir. Junto con el consumo interno, se desarrolla la infraestructura de transporte y social. Y por último, se observa la etapa de alto consumo masivo, donde los habitantes tienen un ingreso suficiente y baja incertidumbre como para consumir más allá de sus necesidades mínimas. Se observa un alto nivel de consumo, junto con una producción masiva. La sociedad es principalmente urbana. Según este modelo, las economías en desarrollo se encontrarían en la etapa de la sociedad tradicional o en la etapa de transición, creando las precondiciones para el despegue. Una de las principales estrategias para provocar el despegue de las economías ha sido promover el ahorro doméstico y externo, con el objetivo de generar suficiente inversión que acelere el crecimiento económico. A continuación, vamos a describir el mecanismo económico a través del cual la inversión conduce al crecimiento económico, usando el modelo de Harrod-Domar, también conocido como modelo AK. Esta presentación del modelo de Harrod-Domar corresponde al modelo como se desarrolla en el libro Economic Development de Todaro y Smith. Al modelar la producción, el factor capital corresponde a los bienes de capital, no al capital financiero. ¿Recuerdan qué son los bienes de capital? Estos son bienes durables utilizados para producir otros bienes y servicios. Por ejemplo, materiales, máquinas, herramientas, vehículos, computadores, edificios, fábricas, etc. Parte de esos bienes de capital van quedando obsoletos o se deterioran, se deprecian, por lo que deben ser reemplazados continuamente. Por lo tanto, todas las economías deben ahorrar una proporción de su ingreso nacional, como mínimo para reemplazar los bienes de capital que se deprecian, es decir, para mantener constante el stock de capital. Sin embargo, para crecer, dicho stock debe aumentar a través de nuevas inversiones. Vamos a asumir que existe una relación directa entre el stock de capital, K mayúscula, y la producción, I mayúscula. Así, la función de producción va a ser del tipo I igual a K, donde A va a ser un parámetro de productividad. Por ejemplo, para producir un flujo anual de $1 de PIB, se necesita un stock de capital de $3. Más concretamente, esto significa que para producir $1.000.000 en automóviles, se necesita una fábrica valorada en 3 millones. Si se aumenta el stock de capital, aumenta el flujo de producción. Es decir, si construimos una segunda fábrica, también valorada en 3 millones, podríamos producir $2 millones en automóviles. Ahora vamos a definir algunos conceptos que vamos a utilizar y que son parte del modelo. En primer lugar, la razón capital-producto, que muestra las unidades de capital necesarias para producir una unidad de producto durante un periodo determinado. Más adelante veremos qué es la división del capital por el producto.
La razón o tasa de ahorro neto, denotada por la S minúscula, es el ahorro expresado como proporción del ingreso disponible en un ahorro determinado. Y este va a ser un ahorro neto de depreciación, o sea que ya considera la depreciación del capital. Por ejemplo, la razón de ahorro neto va a ser una proporción fija del Producto Nacional, un 6%, y la nueva inversión va a ser determinada por el total de ahorro. El ahorro neto va a ser denotado por la S mayúscula y va a ser una proporción S minúscula, la tasa de ahorro neto del ingreso nacional, que en este modelo es igual a la producción, ya que se trata de una economía cerrada. Y en las economías cerradas, el ingreso es igual a la producción y el ahorro va a ser igual a la inversión. Entonces, el ahorro neto va a estar dado por esta expresión matemática, donde S mayúscula, ahorro neto, va a ser igual a S minúscula, la tasa de ahorro neto por la producción, que es igual al ingreso. Por otro lado, la inversión neta, que va a estar denotada por la I latina mayúscula, va a ser el cambio en el stock de capital, es decir, va a estar dada por esta identidad, donde delta denota un cambio, una variación en el stock de capital K. La razón capital producto va a corresponder al capital por unidad de producto, es decir, el capital dividido por la producción. A continuación, vamos a escribir esta ecuación en diferencias. Vamos a pasar el producto hacia la izquierda y la razón capital del producto va a pasar dividiendo hacia la derecha. Y nos va a quedar esta expresión para el periodo t. Y vamos a tener esta expresión para el periodo t-1. Y las vamos a restar. Luego factorizamos y llegamos a esta expresión, de la cual podemos despejar la razón capital producto de esta manera. O sea, va a ser igual a la variación del capital dividida por la variación del producto. Por lo tanto, esta razón capital producto se va a poder expresar de dos maneras, en niveles o en variaciones. Notar que 1 partido por C, es decir, la inversa de la razón capital producto, va a ser una medida de la eficiencia de la producción, el producto por unidad de capital, es decir, la productividad del capital. Si C es menor, 1 partido por C va a ser mayor. Es decir, cuando C es menor, la economía puede producir más con el mismo capital, va a ser más productiva. De la segunda expresión podemos obtener la siguiente. La variación del capital va a ser igual a C, la razón capital producto, por la variación del producto. Es decir, el cambio en el stock de capital va a ser igual a la razón capital producto multiplicada por el cambio en la producción. Tenemos tres ecuaciones, una para el ahorro neto, otra para la inversión y otra para la variación del stock de capital, que es igual a la inversión. Entonces, por lo tanto, si juntamos estas dos últimas ecuaciones, llegamos a la siguiente identidad, donde la inversión va a ser igual a la variación del stock de capital y esta va a ser igual a la razón capital producto multiplicada por la variación del producto. A continuación, dado que el ahorro es igual a la inversión, ya que tenemos una economía cerrada, podemos reemplazar la inversión por la ecuación para el ahorro neto. Y llegamos a esta identidad de 4 variables o de 4 expresiones. Y esta la vamos a reducir a esta expresión, donde la tasa de ahorro multiplicada por la producción va a ser igual a la razón capital producto multiplicada por la variación de la producción. Y a partir de esta ecuación obtenemos esta otra expresión que llamaremos la ecuación fundamental del modelo de Harrod-Domar, donde la tasa de crecimiento del PIB va a ser igual a la tasa de ahorro dividida por la razón capital producto. Entonces, el término del lado izquierdo de esta ecuación la vamos a interpretar como la tasa de crecimiento del PIB o del ingreso. ¿Cómo se interpreta? La tasa de crecimiento del PIB es igual a la tasa de ahorro dividida por la razón capital producto. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB es igual a la tasa de ahorro neto, la tasa de inversión neta por la eficiencia de la producción. Es decir,
la productividad del capital en la economía. La lógica del modelo es simple. Para crecer, las economías deben ahorrar e invertir una fracción S de su producción. Mientras más ahorren e inviertan, más rápido van a crecer. Y la tasa a la que la economía crece por unidad de inversión adicional va a estar dada por la inversa de la razón capital-producto, ya que 1 partido por C es simplemente la razón producto-capital. Por lo tanto, 1 partido por C indica cuánto se produce por unidad de capital, es decir, indica la productividad del capital. En otras palabras, para crecer más rápidamente, las economías deben aumentar su tasa de ahorro, que se traduce en una mayor inversión y stock de capital, es decir, aumentar el numerador del lado derecho de la ecuación, o bien pueden disminuir su razón capital-producto, es decir, deben aumentar la productividad del capital, aumentar el ratio 1 partido por C, que es la eficiencia del proceso de producción. Esta es una derivación alternativa del modelo de Harrod-Domar, que se las dejo en caso de que quieran estudiarla. Es otra forma de llegar a la misma ecuación fundamental. Volvamos al término 1 partido por C, la inversa de la razón capital-producto. Este término expresa la eficiencia con que se utiliza el capital. Mientras menor sea C, mientras menor sea la razón capital-producto, mayor será la inversa 1 partido por C. Es decir, mayor será la producción adicional generada por la nueva inversión. En otras palabras, la tasa de crecimiento de la producción va a depender tanto de la inversión en nuevo capital como de la eficiencia con que se use dicho capital. Otros componentes del crecimiento no considerados explícitamente en este modelo son la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y el progreso tecnológico. La fuerza de trabajo no juega un rol importante en este modelo, ya que se asume abundante en un país en desarrollo. Por otro lado, el progreso tecnológico se puede considerar como la fuerza que disminuye la razón capital-producto, es decir, como la fuente de las ganancias de eficiencia en la economía. Recordar que la inversa de la razón capital-producto es el producto dividido por el capital. Es decir, podemos despejar el producto como el capital multiplicado por esta inversa. Y podemos hacer un cambio de variable y a esta inversa llamarle A. Es decir, la inversa de la razón capital-producto se puede interpretar como la productividad del capital, y el progreso tecnológico sería la fuerza que aumenta la productividad en la economía. Cuando este factor aumenta, podemos producir más con la misma cantidad de capital. Por último, vamos a ver un ejemplo numérico. Si la razón capital-producto es 3 y la tasa de ahorro neto es de 6% del PIB, la economía podría crecer a un 2% anual. Si la tasa de ahorro neto aumentara de 6 a 15%, gracias a la ayuda externa y a un menor consumo, el crecimiento aumentaría a un 5% anual. Algunos obstáculos y restricciones. Rostov y otros economistas pensaban que los países que fueran capaces de ahorrar entre un 15 y 20% del PIB podrían despegar, es decir, iniciar su proceso de crecimiento económico acelerado. Por lo tanto, para que las economías crezcan y se desarrollen, simplemente se necesita que aumenten sus tasas de ahorro e inversión. Así, el principal obstáculo al desarrollo, según esta teoría, es el bajo nivel de formación de capital en los países pobres. Esta teoría y esta restricción de capital justificó transferencias masivas de capital y asistencia técnica de los países desarrollados a los menos desarrollados durante la época de la Guerra Fría. Se trató de una especie de plan Marshall, pero esta vez para ayudar a las naciones del tercer mundo. No obstante, también habían razones políticas. Alinear a los países en desarrollo tras los bloques en conflicto. Los países ricos ayudaban a sus aliados. Este modelo sugiere que el crecimiento también puede aumentar al mejorar la eficiencia de la inversión, es decir, disminuyendo la razón capital-producto o disminuyendo la depreciación. Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta.
Finalmente, la iniciativa fracasó y de hecho terminó financiando a muchos gobiernos autoritarios del tercer mundo, generando más mal que bien. Algunas críticas al modelo. Bueno, en primer lugar, los mecanismos de desarrollo del modelo de las etapas de crecimiento no siempre funcionan. El mayor ahorro e inversión es una condición necesaria para el crecimiento, pero no es una condición suficiente. El Plan Marshall funcionó en Europa porque los países europeos tenían las condiciones estructurales, institucionales y culturales necesarias para crecer, incluyendo mercados eficientes e integrados, infraestructura de transporte, capital humano, motivación y gobiernos eficientes.